Buenas tardes, nuestro equipo se encuentra conformado por María del Cielo Blanco, Carmen Elena Salcedo y quien les habla, Dania Camargo. Somos estudiantes de Psicología de cuarto semestre de la Universidad de Pamplona y hoy les venimos a hablar sobre la investigación experimental. Para iniciar a hablar de la investigación experimental, primero debemos conocer su definición. La investigación experimental está integrada por un conjunto de actividades metodológicas y técnicas que se realizan para obtener la información y datos necesarios sobre el tema a investigar y el problema a resolver. Entre las características de la investigación experimental tenemos que se presenta mediante la manipulación de una variable experimental no comprobada, en condiciones estrictamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento particular. Su diferencia con los otros tipos de investigación es que el objetivo de estudio y su tratamiento dependen completamente del investigador, de las decisiones que tome para manejar su experimento. El experimento es una situación provocada por el investigador para introducir determinadas variables de estudio manipuladas por él y así controlar el aumento o disminución de esas variables y su efecto en las conductas observadas. La experimentación es la repetición voluntaria de los fenómenos para verificar una hipótesis. Metodología. Acá se encuentran las etapas que el investigador debe realizar para llevar a cabo una investigación experimental. En la primera etapa está la presencia de un problema para el cual se ha realizado una revisión bibliográfica. La segunda etapa es la identificación y definición del problema. La tercera etapa, la definición de la hipótesis y las variables y la operación de las mismas. En la cuarta etapa se encuentra el diseño del plan experimental, el cual consta del diseño de investigación, la determinación de la población y la muestra, la selección de los instrumentos de medición, la elaboración de estos instrumentos y los procedimientos para la obtención de datos. En la quinta etapa está la prueba de confiabilidad de los datos, la sexta etapa la realización del experimento y la séptima etapa el tratamiento de datos. En este punto se debe tener en cuenta que una cosa es el dato bruto, otro el dato procesado y otro el dato definitivo. Elección del tema. Se necesita escoger bien el asunto o tema para que sea viable su adecuada ejecución en toda la investigación. Para una idónea elección del asunto debemos tomar varias preguntas como lo son si es de interés el tema, existe información o material sobre el mismo, quién tiene o en dónde se puede encontrar la información, qué resultados personales y generales traerá el desarrollo de esa investigación. En esta elección también se hace primordial considerar factores de orden subjetivo, los cuales hacen relación al individuo que va a llevar a cabo la investigación, ya sea su interés en el tema, agrado, capacidad para desarrollarlo, si cuenta con el tiempo y recursos necesarios y disponibilidad del material, y también de orden objetivo, los cuales hacen referencia al tema elegido, como lo es que el material sea eficaz, importante, original, preciso y de extensión limitada. Por ejemplo, para saber si el COVID-19 es un buen tema de investigación, podemos optar por responder las pasadas preguntas. ¿Es de interés el tema? Podemos pensar que sí es de interés, ya que es una problemática del presente muy relevante y controversial. ¿Existe información o material sobre el mismo? Sabemos que sí existe información sobre este tema. ¿Quién tiene o en dónde se puede encontrar la información? Podemos encontrar información en la página de la Organización Mundial de la Salud o en las distintas bases de datos académicas. ¿Qué resultados personales y generales traerá el desarrollo de esta investigación? Los resultados serán muy provechosos tanto a nivel general como personal. Características del tema: interés, originalidad, relevancia, precisión y objetividad. El interés en el tema, ya que va a ser esa motivación de realizar el esfuerzo necesario para desarrollar y solucionar cualquier problema que se presente a lo largo de la investigación, evitando abandonarlo por cansancio o aburrimiento. El tema debe ser original, poniendo en práctica el ingenio, evitando imitaciones o copias. También debe ser relevante, ya que debe aportar algo a la ciencia, a la humanidad o al propio investigador. Debe ser preciso, ya que esto evita la generalidad que lo conducirá a resultados superficiales y confusos. Y la objetividad,
Al plantearse un problema, se debe hacer en forma fiel al objeto de estudio, pero esto no implica asumir una actitud cerrada. Limitación del tema. Toda investigación se encuentra limitada por diversos factores de tipo social, político y económico, pero tomaremos en cuenta los factores de recursos humanos y materiales. Los recursos humanos se encuentran relacionados con el investigador, su capacidad para investigar, considerar todas las partes del problema, la aptitud intelectual y humana, la adquisición de conocimientos básicos, el uso de métodos y técnicas, el tiempo disponible para la investigación y la asesoría de algún especialista en el tema de investigación. En los recursos materiales se encuentran las fuentes bibliográficas, el acceso a bibliotecas, archivos o cualquier sistema de investigación y los implementos que requiere la aplicación de la técnica de investigación documental. Delimitación del tema. La investigación se encuentra delimitada por 4 factores, los cuales son la precisión, el tema debe ser preciso, tener un contorno bien limitado que lo haga particular. La extensión limitada consiste en seleccionar una sola perspectiva o parte de lo que inicialmente se eligió. La originalidad, que sea nuevo como materia, interpretación o enfoque. La viabilidad, tener ciertas técnicas de análisis se debe tener con el ambiente y la bibliografía necesaria, disponer del tiempo necesario y contar con la orientación de un buen guía especialista en el asunto. El problema es el primer paso de la investigación y se da a raíz de una dificultad, originada de alguna necesidad en la cual aparecen dificultades sin resolver. Un ejemplo de esto serían los contagios por COVID-19. La parte fundamental de toda investigación es el problema. Esta consta de 2 partes, el título del problema y el planteamiento del problema. Título del problema. Se trata de la presentación razonable de lo que se va a investigar. Debe presentar una idea clara y precisa del problema. Un ejemplo de esto sería buen uso de los protocolos de bioseguridad para prevenir contagios de COVID-19. En cuanto al planteamiento del problema, va a establecer la dirección del estudio para lograr ciertos objetivos. Unos aspectos que se deben de tener en cuenta para el planteamiento del problema es la descripción del problema, los elementos del problema y la formulación del problema. Descripción del problema. El texto de la descripción del problema permite dar a conocer cuál es la situación actual que está causando inconvenientes en un contexto determinado. Se señalan las características de la problemática, los hechos y los acontecimientos que están en el entorno social. Elementos del problema. Son elementos de aquellas características de la situación problemática imprescindibles para el enunciado del problema. Es decir, sumados los elementos del problema, se tiene como resultado la estructura de la descripción del problema. La formulación del problema es la etapa donde se estructura formalmente la idea de la investigación. Se debe establecer claramente los límites dentro de los cuales se desarrollará el proyecto. Un ejemplo de esto es, actualmente los jóvenes estudiantes de un colegio determinado de una población colombiana cumplen los protocolos de bioseguridad para prevenir el contagio de COVID-19. Para el planteamiento de objetivos de la investigación se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones. Su formulación debe comprender resultados concretos en el desarrollo de la investigación. El enlace de los objetivos debe estar dentro de las posibilidades del investigador. Un objetivo de la investigación se trata del enunciado claro y preciso de los propósitos con los cuales se lleva a cabo la investigación. Cuando seleccionamos un tema, debemos saber el por qué lo seleccionamos. Cuando identificamos por qué, en ese momento estaremos definiendo el objetivo de nuestro tema. Objetivo general. Consiste en enunciar lo que se desea conocer, lo que se desea buscar y lo que se pretende conocer. Asimismo, consiste en lo que pretendemos realizar en nuestra investigación. Siguiendo con el ejemplo del COVID-19, un ejemplo de este objetivo general sería identificar el conocimiento y aplicación de protocolos de seguridad para la prevención del contagio de la COVID-19. En cuanto a los objetivos específicos, indican lo que se pretende realizar en cada una de las etapas de la investigación. Damos un ejemplo, describir cuáles son las medidas de bioseguridad más utilizadas para la prevención de la COVID-19. En cuanto a los objetivos metodológicos, nos ayudan a lograr los objetivos propuestos a cualquiera de los niveles. En cuanto a aclarar el sentido de la hipótesis y colabora en el logro operacional de la investigación.
¿Cómo formular objetivos? Un objetivo bien formulado es aquel que logra transmitir lo que intenta realizar el investigador, es decir, lo que pretende obtener como resultado. Marco de referencia. Es la investigación que se realiza tomando en cuenta el conocimiento anteriormente construido, el cual forma parte de una estructura teórica existente. El marco teórico referencial consiste en identificar todo lo desarrollado y que tiene relación con nuestro tema, es decir, que si vamos a investigar sobre la infancia, tendríamos que identificar qué otros temas se relacionan con esta. Por ejemplo, la relación del infante con los padres, enfermedades del infante, diversiones y entretenimientos, deportes y escolaridad. En cuanto al marco teórico, es la recopilación de antecedentes, investigaciones previas y consideraciones teóricas que se pueden disponer sobre el problema a investigar. La función del marco conceptual es definir el significado de los términos que van a emplearse con mayor frecuencia. Por ejemplo, sobre una investigación, sobre organización se definirá sistema, autoridad o comunicación. El marco teórico conceptual se refiere en palabras y conceptos o significados de las mismas. El marco temporal permite comprobar la veracidad de definir el tiempo dentro del cual se enmarca la investigación. El marco histórico es la investigación que se realiza a través de información ya existente a través del tiempo y la historia. Formulación de la hipótesis. La hipótesis de investigación pretende responder cuál es la relación que se establece entre diversas variables. Son proposiciones anunciadas para responder tentativamente un problema. Además, puede ser puesta a prueba para determinar su validez. La hipótesis sirve para orientar y delimitar una investigación, dándole una dirección definida a la búsqueda de la solución de un problema. Para formular hipótesis seguras se recomienda establecer las variables a estudiar, establecer relaciones entre variables y mantener la consistencia entre hecho e hipótesis. Para continuar con el ejemplo que venimos llevando, podríamos decir que la falta de conciencia de los jóvenes respecto al uso del tapabocas ha provocado el creciente número de contagios en un colegio determinado de una población específica colombiana. Este sería un ejemplo de hipótesis. La hipótesis debe ser formulada de la manera más sencilla posible. Estas cubren las siguientes funciones. De explicación inicial, a través de la formulación de hipótesis podría completarse los datos que no son visibles en los elementos de un problema. De estímulo para la investigación, la hipótesis concreta y resumen los problemas encontrados, sirviendo de impulso para la consecución del proceso. De fuente de metodología, esta formulación nos lleva a un análisis de las variables a considerar y como consecuencia a los métodos necesarios para controlarlos. De criterios para valorar las técnicas de investigación, de principios organizadores, la hipótesis constituye principalmente organizadores alrededor de los cuales pueden formarse mallas de relaciones entre los hechos conocidos pertinentes al problema y otros no directamente conectados. Las principales dificultades para la formulación de hipótesis son la carencia de conocimientos o ausencia de claridad en el marco teórico, la carencia de capacidad para la implementación lógica del marco teórico, el desconocimiento de las técnicas correctas para redactar hipótesis en forma debida. Podemos dividir los tipos de hipótesis en tres grupos. El primer grupo de dos formulaciones diferentes, estos pueden ser general o empírica, intentan enfocar el problema como base para la búsqueda de datos. De trabajo u operacional, una vez formulada la hipótesis general, se formula la hipótesis de trabajo. Hipótesis nula. Al formular esa hipótesis se pretende negar la variable independiente. Hipótesis de investigación. Responde en forma amplia y genérica a las dudas presentadas en la formulación del problema. Hipótesis operacionales. Nos presenta la hipótesis general de la investigación en torno al fenómeno que se va a estudiar y de los instrumentos con que se van a medir las variables. Hipótesis estadística. Es la que expresa la hipótesis operacional en forma de ecuación matemática. Un segundo grupo clasificado por un objeto y extensión, tales como hipótesis descriptivas. Se limitan a describir cuál es la relación entre las variables en estudio, pero no explican sus causas. Hipótesis causales son aquellas que proponen explicar la relación de causa-efecto entre dos o más variables. Hipótesis singulares. En estas hipótesis, la suposición se halla localizado ya sea en términos temporales especiales o en ambos. Hipótesis estadísticas. Nos sugieren que una más grande cantidad de personas o recursos con
tales o cuales propiedades determinadas muestra tales o cuales otras propiedades. Hipótesis generales restringidas. En estos casos, si bien la hipótesis se refiere a la totalidad de los miembros de un colectivo, la suposición está restringida ya sea a un lugar o a un periodo determinado. Hipótesis universales no restringidas son las verificadas por una determinada ciencia y que constituyen la base de sus leyes y teorías. Y un tercer grupo de hipótesis sueltas o de diversa denominación. Hipótesis alternativas son posibilidades alternativas ante la hipótesis de investigación y nula. Hipótesis particulares son las que se deducen y articulan de una hipótesis básica. Hipótesis empíricas son suposiciones empíricamente comprobadas. Hipótesis plausibles son suposiciones fundamentales teóricamente. Hipótesis antefacto. Este tipo de hipótesis introduce una explicación antes de la observación. Hipótesis post facto se reduce a la observación de un fenómeno o de un hecho. Hipótesis convalidadas son hipótesis bien fundamentadas y empíricamente comprobadas. En cuanto a las características de una hipótesis bien fundamentada, debe tener generalidad en cuanto trasciende la explicación conjetural de lo singular. Especificidad, ya que debe permitir el desmenuzamiento de las operaciones y predicciones. Referencia a un cuerpo de teoría, ya que es posible diseñar una investigación y formular hipótesis sin que éstas se relacionen con un marco teórico en forma explícita. Y operacionalidad, ya que se exige que esté formulada claramente sin ambigüedades. Determinación de las variables. Las variables son características, atributos, cualidades o propiedad que se dan en individuos, grupos u objetos y que pueden manifestarse según modalidades o valores. Una ciencia se construye alrededor de las variables que estudia. Por ejemplo, la psicología estudia variables como el estrés, la dependencia emocional, la depresión, autoestima, extroversión, inadaptación, entre otras. Factores a tener en cuenta en la elaboración de una variable. La definición nominal, la definición real o dimensión de la variable, la definición operacional o indicadores de la variable. Clasificación de variables. Las variables se clasifican según su capacidad o nivel en que nos permitan medir. Definición nominal de la variable a medir. Es la caracterización de la variable por su relación con otras variables del sistema. Puede haber relaciones directas o inversas. En este caso, nuestra variable de interés es la dependencia emocional, la cual tiene relación directa con las variables sociotropía, baja autoestima, inseguridad, sumisión y el altruismo sin límite. A su vez, también tiene relación inversa con la autonomía, la independencia y la seguridad en sí mismo. Definición real o dimensión de la variable. Las dimensiones son los elementos en los que se descompone o desagrega una variable para poder medirla. Las dimensiones se identifican de acuerdo a los componentes, tipos o etapas de una variable compleja. En este caso, nuestra variable de interés es la celotipia y la definición real o las dimensiones en las que se puede descomponer esta variable son la biológica, conductual y cognitiva. Definición operacional o indicadores de la variable. Proceso de convertir las variables en aspectos observables. Seguimos con la variable de interés, celotipia. Ya tenemos las dimensiones y en esta definición es descomponer cada dimensión en indicadores que puedan ser medidos u observados. En el caso de la dimensión biológica, tenemos los indicadores temperamento, personalidad y vulnerabilidad. En la dimensión conductual tenemos la agresividad, impulsividad, reclamos y vigilancia. Y en la cognitiva tenemos el miedo, la preocupación excesiva, desconfianza y baja autoestima. La variable interviniente o alterna se interponen entre la variable independiente y la dependiente, pudiendo intervenir en la respuesta de esta última. Deben ser identificadas y controladas para que los resultados obtenidos procedan de la variable independiente. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo anterior, la variable interviniente alterna puede ser la calidad de sueño que tuvo el alumno la noche anterior.
Y cuando existe una variable independiente no relacionada con el propósito de estudio, pero que puede presentar efectos sobre la variable dependiente, tenemos una variable extraña. Por ejemplo, en este caso puede ocurrir que el niño tenga algún déficit de atención y esto es lo que provoca esos efectos en la variable dependiente. Las variables dicotómicas solo permiten división en dos categorías. Ejemplo, día y noche, sí y no. Las variables inter estudian simultáneamente varios grupos de sujetos. Ejemplo, se hacen comparaciones entre dos grupos. Las variables intra estudian al mismo grupo en diferentes periodos, por ejemplo, a inicio de año y final. El diseño de investigación es un plano de estrategia para obtener la información que se requiere en una investigación a fin de confirmar o no la hipótesis planteada. Existen tres tipos de diseños de investigación experimental. Experimentos puros. Cuentan con grupos de comparación y equivalencia de los grupos. Se manipulan las variables independientes y se miden las dependientes. Preexperimentos. Los preexperimentos se llaman así porque su grado de control es mínimo al compararse con un diseño experimental real. Generalmente es útil como un primer acercamiento al problema de investigación en la realidad. Cuasi-experimentos. Es una deducción de los objetos experimentales en los cuales la asignación del objeto de investigación no es aleatoria. Aunque el factor de exposición es controlado por el investigador, contrastan hipótesis causales y logran sus objetivos. Significa casi experimentales o casi determinado, considerado como no científico y poco confiable por físicos y biólogos, pero es útil para medir la variable social. El desarrollo de la investigación consta de 4 fases. La primera fase es la preliminar. En ella se hace la elección del tema, el planteamiento del problema, la elaboración de marco referencial y de hipótesis. La segunda fase es la ejecutiva. Se buscan las variables y se hacen los diseños experimentales de investigación. La tercera fase es la analítica. Es el análisis de los datos y se hacen estudios del texto. En la cuarta fase es la expositiva, es la elaboración del reporte de investigación y la redacción definitiva del problema. De todas estas fases hemos hablado a profundidad a lo largo de la exposición. Interpretación de resultados. Esta es una de las fases decisivas para la elaboración del trabajo científico. Se trata de la recolección y registro de la información, del análisis e interpretación de los datos totales y por último de la clasificación de estos datos. Se debe saber leer de manera científica las obras escritas para poder tomar buenas anotaciones. La lectura puede ser clasificada en 4 tipos: lectura de reconocimiento y prelectura, lectura selectiva, lectura crítica o reflexiva y lectura interpretativa. Lectura de reconocimiento y prelectura. Esta fase inicial de la lectura debe garantizar al investigador la existencia o no de la información que busca, proporcionándole una visión global de ella. Esta lectura se hace examinando página, portada, índice, bibliografía, citas de pie de página, prefacio, introducción y conclusiones. Lectura selectiva. Esta lectura se realiza con el fin de eliminar lo secundario para así fijarse en lo que es relevante. Es el primer paso de una lectura más seria. Para seleccionar los datos e información es necesario definir los criterios. Los criterios de la lectura selectiva son los objetivos de trabajo, el problema formulado y las preguntas elaboradas al cuestionar el tema. Lectura crítica o reflexiva. En esta fase son necesarias ciertas actitudes como el interés desinteresado de conocer la verdad y la ausencia de preconceptos. La lectura crítica supone la capacidad de escoger las ideas principales y diferenciarlas entre sí y de las secundarias. El análisis de los documentos se desarrolla en cierto número de operaciones muy precisas, las cuales son: primero, identificación y elección de las ideas. Segundo, diferenciación o comprobación de las ideas entre sí para determinar su importancia. Tercero, comprensión del significado exacto de los términos. Cuarto, juicio del material, luego de la elección, diferenciación y comprensión. Por último, tenemos la lectura interpretativa. Esta fase implica un triple juzgamiento o valoración. Se parte de las intenciones del autor y del tema del texto, se procura saber lo que aquel en realidad afirma. Luego se relaciona lo que el autor afirma con los problemas a los que se le busca una solución.
Y por último, se juzga el material reunido de acuerdo con el criterio de verdad. El investigador debe dudar de la realidad de todo y cualquier proposición. Presentación final de resultados. Al elaborar el reporte de resultados se deben tener en cuenta los siguientes pasos. Definición del usuario, selección del tipo de reporte a presentar, académico o no académico, escribir el reporte y elaborar las gráficas correspondientes y por último la presentación del reporte. Definición del usuario. Los resultados deben ser con claridad y de acuerdo a las características del usuario o receptor. Existen dos contextos en los que se pueden presentar los resultados de una investigación. El contexto académico, que implica que los resultados tendrán que presentarse a un grupo de profesores, investigadores, alumnos de una educación superior, lectores con niveles educativos superiores. Este contexto caracteriza la tesis, disertaciones, artículos para publicar en revistas científicas, entre otros. Contexto no académico. Los resultados serán presentados con fines comerciales o al público en general, personas con menores conocimientos de investigación. En ambos contextos se presenta un reporte de investigación, pero su formato y naturaleza y extensión es diferente. Elementos que contiene un reporte de investigación o un contexto académico. Portada, índice, resumen, introducción, marco teórico, método, resultados, conclusiones, bibliografías y apéndices. En la portada se incluye el título de la investigación, el nombre del autor o autores y su afiliación institucional, o el nombre que patrocina el estudio y la fecha en que se presenta el reporte. El índice del reporte con apartados y subapartados. El resumen constituye el contenido esencial del reporte de investigación. El resumen debe ser comprensible, sencillo, exacto, informativo y preciso. En la introducción incluye el planteamiento, el contexto general de la investigación, las variables y términos de la investigación y sus definiciones, así como las limitaciones de esta. Marco teórico. En él se encuentran y se desarrollan los estudios e investigaciones antecedentes y las teorías a manejar. En el método, en esta parte del reporte describe cómo fue llevada a cabo la investigación e incluye la hipótesis, el diseño utilizado, los sujetos, universo y muestra, sean relevantes de los sujetos, descripción del universo, la muestra y procedimiento de selección de la muestra, instrumentos de medición aplicados, procedimiento. En los resultados son el producto del análisis de los datos. A veces los resultados se presentan en el mismo orden que fueron formuladas las hipótesis o las variables, y frecuentemente se presentan primero la estadística descriptiva y luego el resto del análisis. Si los usuarios carecen de conocimientos previos al tema, no se deben incluir las pruebas estadísticas. Entre las conclusiones se encuentran las recomendaciones e implicaciones. En esta parte se derivan conclusiones, se hacen recomendaciones para otras investigaciones, se analizan las implicaciones de la investigación y se establece cómo se respondieron las preguntas de la investigación y si se cumplieron con los objetivos establecidos. En la bibliografía se establecen las referencias utilizadas por el investigador para elaborar el marco teórico u otros propósitos y se incluyen al final del reporte ordenadas alfabéticamente. En el apéndice, estos resultan útiles para describir con mayor profundidad ciertos materiales sin distraer la lectura del texto principal del reporte o evitar que dichos materiales rompan con el formato del reporte. Elementos de un reporte de investigación no académico. Contiene la mayoría de los elementos que un reporte académico, los cuales son portada, índice, resumen, introducción, método, resultados, conclusiones y apéndices. Los elementos de este reporte son definidos igual que en el anterior reporte, solo que cada elemento es tratado con mayor brevedad y eliminando las explicaciones técnicas. El marco teórico y la bibliografía suelen omitirse del reporte o se incluyen como apéndices. Un reporte no académico es bastante sencillo, breve y no utiliza términos complejos. Presentación del reporte de investigación. A veces solamente se entrega el reporte al público y se le explica verbalmente. Tal es el caso de la tesis, pero en otras ocasiones la entrega se acompaña a una presentación con diversos apoyos, tales como acetatos,
gráficas, videos, audiovisuales y algunos más. El reporte puede elaborarse en computadora utilizando procesadores de palabras o un sistema similar. Gracias.